Buenas noches. Vamos a conversar con un sociólogo, con un doctor en estudios latinoamericanos, profesor de la Universidad de Chile, fundador del movimiento político Zurda, presidente de la Fundación Nodo 21, que es el centro de pensamiento del Frente Amplio. Se dice que es la cabeza pensante del Frente Amplio. Con él vamos a conversar para analizar la realidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Cabeza pensante del Frente Amplio. El ideólogo, dice. ¿Eso dicen? Del iris. Sí, no. Ideólogo. Pero no los desmiente, así que ya partimos bien. A ver, ¿cómo se explica que hace un año y medio en que todas las opciones o muchas opciones estuvieron puestas sobre la mesa y en la papeleta? Estaba Artés, recordemos, a Eduardo Artés, Beatriz Sánchez, ellos dos querían cambiar la Constitución, con absolutamente acentos distintos, pero estaba a la izquierda, promesa de cambio constitucional, no hayan ganado y ahora se haya producido el vuelco. ¿Qué pasa? Yo creo que venimos arrastrando un proceso de distanciamiento entre política y sociedad hace mucho rato. No es cierto que el gobierno de Bachelet anterior haya sido un gobierno de grandes mayorías, tampoco. Eso es una imagen que no es real. Es decir, que los últimos dos gobiernos que hemos tenido cuentan más o menos con un 4% del respaldo electoral, 24,6, 24,7 fue en el caso de Bachelet. Y algo así, realmente, o sea, estamos en un país que hace mucho tiempo no tiene mayorías políticas sustantivas. Ese divorcio entre política y sociedad se dio de alguna manera en medio de una casta política que vive muy ensimismada y por otro lado procesos sociales que empiezan a correr por fuera de la política. Ahí se empieza a incubar un déficit de representación enorme. Entonces hoy lo que hay es una especie de política sorprendida. O sea, por fuera también del Frente Amplio, por fuera de Beatriz Sánchez, bueno, por fuera... Ahí voy yo a la discusión, claro. Yo creo que el Frente Amplio nació como una oportunidad de hacerse cargo de esa distancia y de alguna manera ha ido quedando atrapado más bien en la descomposición de los emblemas políticos de la transición, digamos, sobre todo en particular de la concertación. A ver, Carlos, para entender bien, ¿se está empezando a descomponer el Frente Amplio? El Frente Amplio queda atrapado en algunas de esas modalidades. Yo creo que el Frente Amplio todavía está con la oportunidad abierta, pero es una lucha que tiene que librar. Pero tiene que ser capaz de plantarse delante de la demanda histórica que hay en este momento. ¿Y no ha sido capaz? Hasta ahora no. ¿Por qué? Porque está muy absorbido, yo creo que en las tendencias anteriores de descomposición de las alianzas que venían del periodo anterior, de la transición, en particular de la concertación, de ese modo de hacer política más descompuesto. Pero el Frente Amplio son gente joven, que no tiene nada que ver con eso, con arrastra con los traumas del golpe militar. A ver, nacieron en democracia casi todos. La gran mayoría, cuando estaba terminando la dictadura. Me refiero a hacer política como una especie de naturalización de las carreras individuales, evitando todo proyecto. O sea, son individualistas. Hay de todo, yo creo que hay de todo tipo de figuras. Pero en general hay mucho individualismo ahí también. Hay mucho individualismo, sí. Ahora, yo te diría... Pero eso es muy neoliberal, pues. En política, digamos. Por favor. Estamos en el único país del mundo que va a cumplir casi ya 50 años de neoliberalismo. En el único país. O sea, ¿cómo no se va a hacer ser neoliberal en este país, digamos? Todos somos neoliberales, estamos obligados a hacerlo, digamos. Ahora, ahí ellos no están obligados. Bueno, hay un tema, ahí donde había una oportunidad histórica. Ahí donde está la oportunidad histórica y ahí es donde en este momento se va a dirimir realmente la suerte y la proyección del Frente Amplio, porque las sociedades son dinámicas, si no generan otros liderazgos. Usted, Carlos, hablaba de diletantismo, diletantes, o sea que son unos aficionados. No son todos, pero yo creo que... pero muchos. Yo creo que estamos en un tiempo de reorganización de la política que viene brutal y que va a ser de vértigo. Vamos a ver surgir siglas, caer siglas, reordenamiento, etcétera. Y en ese proceso yo creo que a lo que hay que estar abierto es a recoger las tablas con las que podamos pensar en un barco. Recoger las tablas. Lo que quede. Lo que sirva. Mucho ego, mucha carrera política como voy yo. La política siempre tiene algo de eso. El problema es cuando la política no es más que eso. En algún momento el Frente Amplio se fijaba mucho en Podemos, España, en Pablo Iglesias. ¿Alguna gente? Sí. A mí nunca me gustó la experiencia de Podemos. ¿No? A mí en particular no. Pero muchos sí, tenían a mucho como la algunos sí. Sí. Yo encuentro que más eso era más para acá por Argentina que para la experiencia chilena. ¿Mucho tweet, mucha selfie en el Frente Amplio? Bueno, yo lo dije en la tercera cuando empezó esta cuestión, menos selfie, hagamos rápido la tarea y planteemos una agenda corta y una agenda mediana para enfrentar esta situación y además llamé a que había que ir a la moneda, a pararse delante del presidente, a encabezar lo que estaba ya explotando como un malestar. Entonces ahí no podíamos estar entre medio de la culpa, de que si entro, de que si no entro. Era el momento de salir, pararse y liderar.
encarar esta situación que se estaba creando. Mucha liviandad política. En algunos sí. Hay mucho pero la verdad es que, mira, Por ejemplo, la tasa de política de matinal, por decirlo de alguna manera, quizás es incorrecto decirlo en la tele, pero está más o menos repartida en todas las coaliciones. Sí, pero es que bueno, pero el Frente donde más Amplio, extraña es el Frente Amplio. Sí, claro. Sí. Leo a Giorgio Jackson, el fin de semana del Mercurio, me preocupa que el Frente Amplio desaproveche esta oportunidad histórica por pensar que los cegos pueden estar por sobre ella. Bueno, ¿te gustó la entrevista, no? O sea, yo apoyo a Giorgio a que tenga un rol mucho más preponderante en el Frente Amplio. Lo otro que he alegado mucho pero es que la entrevista es contundente. Es que Giorgio está articulando. Ya, entonces creo que está evitando choques. Eso. Ahora, hay liderazgo y liderazgo. Aquí le está hablando a todo el país, digamos, o a los que compran el diario. Sí, también le está hablando al Frente Amplio, creo. Entonces mejor mandar un mail. Pues. Bueno, yo creo que una de las cosas que no instaló nunca el Frente Amplio es una institucionalidad para resolver, para dirimir. Yo en algún rato lo dije con estos términos, que son un poco fuertes. O sea, la gran y única y mayor definición que había en el Frente Amplio era no tener definiciones, sencillamente, ¿no? Y entonces tener una mesa. Yo también dije otra cosa, o sea, está bien, cambiamos la cocina, que tanto le criticamos a la concertación, pero cambiamos la cocina por el living de algunas casas. Hay mucha reunión de living. Claro, pero hay poca institucionalidad, o sea, tiene que haber una mesa nacional que es la que resuelve. Pablo, gusten o no nos gusten las autoridades, que sean las que cada grupo delega para que vayan allá. Pablo Vidal, que es diputado, jefe de la bancada de los diputados de RD, dice, esperaba que el Frente Amplio hubiese podido capitalizar el descontento de esta crisis. Me carga esa palabra. Capitalizar. Sí, bueno. Es muy propia de... Bueno, porque tú me decías, no tienen por qué ser neoliberales. Bueno, pero mira lo que estamos diciendo. O sea, no hay que capitalizar. Ponernos delante de la demanda que tiene en este rato la sociedad. ¿Me entiendes? Porque es sumamente compleja de desentrañar. Hacernos cargo de esa complejidad y no estar perdiendo tiempo. Carlos, ¿se está produciendo una brecha en Chile? Brecha en el sentido que estoy allá o acá, y que amigos que de toda la vida comienzan ya no a hablar mucho, a no tocar temas porque podrían pelear. En la familia se está produciendo eso, que en un almuerzo familiar ya la cosa está un poco tensa. Ayuda esto a la descalificación. Tú eres upeliento, antiguamente, ¿no? Se decía pequeño burgués, upeliento, qué sé yo, momio. Claro. Después ahora se dice fascista o facho pobre. O otros le dicen marxista o qué sé yo, cualquier cosa. ¿Hay algo de eso? Que, a ver, yo tengo la impresión de que lo que estamos viviendo ya a nivel cultural en toda la sociedad no se explica mucho por el clivaje izquierda-derecha, digamos. Creo que de alguna manera queda superado. Esta descalificación existe, ¿no? Sí, pero es la descalificación clásica izquierda-derecha. Yo creo que la gente empieza a superar eso y empieza a hacer una especie de masa gigantesca que no se reconoce ni en izquierdas ni en derechas por el nivel en que esas alternativas se fueron desdibujando en el último tiempo, y que lo que tiene más bien es una especie de un odio a una especie de oligarquía, si tú quieres neoliberal, a una casta neoliberal que es la que ha abusado en este tiempo. Y que ahí están Montesco y Capuleto, ahí están moros y cristianos de la transición, ¿no? Entonces, ahí es por eso que también hay otro tipo de ejes que en algún rato hacían sentido en la lucha política, en el sí y el no, que era la cosa entre el Estado y el mercado, que por ejemplo hoy tampoco hace sentido. O sea, hoy tú no le puedes ofrecer solamente más Estado a esta gente, la gente va a decir, ¿pero qué Estado? ¿No? O porque debo decir, a ver, Pickering. ¿Quién es Pickering? ¿Es el Estado o el mercado? Fíjate que las dos cosas, ¿no? El que inventa el sistema de concesiones, después se para del frente de la empresa que gana la concesión. O sea, es lo mismo que Ponce Lerú en otro tiempo, o es lo mismo que Jurasek en otro tiempo, ¿no? De eso la gente está reventada. Y eso es más difícil ponerlo en el clivaje momio-upeliento, digamos. Carlos, una opinión. Sí, ¿no? Ha habido mucha violencia por parte de carabineros, también por parte del ejército cuando salió, pero carabineros, pero también violencia de grupos que han asolado lugares bastante modestos, no son tampoco. También el centro de Santiago, el centro de Concepción está absolutamente vandalizado después de 30 días de vandalismo, ciudad destruida, y es muy duro porque, bueno, es mi ciudad, pero además de eso, después del terremoto de hace 10 años, esto es otro terremoto, de verdad, muy fuerte. ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda condenar la violencia? Tiene muchas dificultades para hacerlo. Dos cosas. Sí.
Primero, déjame condenarla y después, ¿por qué a la izquierda le cuesta? Sí. Yo lo he dicho también, lo escribí y me llegó de todo, por decirlo. Hay que condenar, más que condenar incluso, hay que tener una actitud activa por frenar el proceso por el cual el vandalismo, que no tiene otro nombre, está deslegitimando o amaga con deslegitimar la protesta social legítima. Ese es un problema político al cual la izquierda se tendría que plantear, porque son dos cosas distintas. Yo con esto no estoy ni avalando represión ni violación de derechos humanos, por Dios, por favor, nada de eso. Pero si no establecemos una distancia clara entre una y otra cosa, corremos el riesgo de que todas estas demandas sociales se vayan deslegitimando, vayan desapareciendo en eso. Entonces ahí creo que hay una responsabilidad gigantesca de la izquierda en que se hunde más bien en culpas, se enreda con el asunto de los derechos humanos, etc. Los derechos humanos hay que ser clarísimos. Absolutamente. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Y por qué esto que es tan evidente? ¿Pero por qué? ¿Por qué se confunde? ¿Por qué tiene tanta dificultad? Yo creo que hay una estructura de culpa. Yo creo que hay que secularizar de una vez por toda la izquierda. Una culpa media católica, diría. Hay que secularizarla. Hay que construir una izquierda moderna que tenga un proyecto moderno en ese sentido y que defienda, insisto, la legitimidad de estas cuestiones y que entienda que esto otro y que por lo tanto no tenga tampoco ese temor a resolver el problema del orden público. No con policías militarizadas, porque aquí se pueden abrir un montón de discusiones, la posibilidad de plantearnos policías civiles que existen en muchas partes, estudiar esas experiencias, etcétera. Pero fíjate que nada de nada de eso discutimos en la izquierda. Vamos a hacer un alto. Pregunta planteada. El presidente de la República planteó la posibilidad de un proyecto de ley, de Fuerzas Armadas cautelando, vigilando lugares estratégicos. Volvemos en un instante. Carlos Ruiz nos acompaña esta noche. A ver, quedó la pregunta planteada. El presidente de la República anunció la presentación de un proyecto de ley para que Fuerzas Armadas vigilen lugares estratégicos del país. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Yo no tengo ninguna confianza ya en las medidas de Piñera. Creo que ha sido sumamente errático todo este periodo y tampoco tendría confianza en el recurso de volver a sacar a los militares a la calle. Pero no son militares en la calle, lo que él plantea, para ser justo, lo que él planteó, hay que ver el texto, sí. Pero lo que él planteó es lugares estratégicos, no en la calle, lugares estratégicos, o sea, una empresa de agua potable donde se produce el agua, donde una central eléctrica. Eso estamos suponiendo tú y yo que él entiende por dio esos ejemplos, infraestructura estratégica. Dio ejemplos, sí. Si fuera así, sí. Que no es la calle. Lugares precisos, hace mucho tiempo hace ya algún tiempo, incluso antes del estallido social, algunos habían manifestado su preocupación por estos lugares que estaban muy desguarnecidos en Chile. Yo tengo la impresión de que el presidente no tiene ningún liderazgo en la situación histórica que estamos viviendo y no tiene tampoco liderazgo sobre las fuerzas militares ni policiales. Entonces eso a mí, o sea, en este caso concreto, y para no tomarlo como una hipótesis abstracta, ¿no? en una situación en que tú me dijeras hay que cuidar las zonas de agua potable, yo te diría, pero por supuesto, ¿no? Pero es que este no es el caso, ¿me entiendes? Eso es lo que está ocurriendo. Si hubiera información de inteligencia con respecto a eso, ¿sí? Eso ha sido una gran especulación también. No, pero si hubiera. Toda la población, y esto lo he recogido mucho, tiene enormes dudas de la forma en que se han producido, sobre todo los actos supuestamente que cuentan con alta organización. El otro no, lo otro es el vandalismo de supermercados que llevan las cosas, etcétera. Pero Carlos, ¿algún nivel de organización hubo, por ejemplo, supuesto, en ataques al metro? Por supuesto. O sea, es imposible que una persona sola vaya a atacar una estación y la queme. A eso voy, exacto. Pero esos son ingenieros. Son cargas depositadas con mucho tiempo de antelación, sí. Acceso a lugares que no son públicos. Por ejemplo, eso ocurrió en los metros. Hay fiscalías trabajando, sí. Ese tipo de cuestiones. Y no sobre eso hay un enorme y no han encontrado nada. Pero hay fiscales investigando, entiendo, ¿no? No han encontrado nada. Hay acelerantes que se han aplicado, por ejemplo, que no son de acceso público. Benzina. Hay acelerantes. Yo entiendo que fue benzina, ¿no? Mira, en eso yo creo que no es que otra que esperar que la justicia sancione. ¿Alguno de esos atentados a una estación de metro se puede considerar atentado terrorista? No sabemos quién lo hizo. A su juicio.
El terrorismo es un concepto sumamente complejo que se ha utilizado en este rato para Sí, pero a su juicio. Políticamente. Yo no estoy de acuerdo con el vandalismo, te lo reitero, con el vandalismo, y sé que hay estaciones de metro que son más de fácil acceso que se quemaron de forma vandálica. Pero hay otras que tengo serias dudas de cómo fueron quemadas, sencillamente porque no son de acceso popular, digamos, al instinto de hordas que puedan sencillamente llegar y arrasar con ese tipo de... Con este clima que hay, ¿es factible hacer el plebiscito que desencadena el proceso constituyente? Con el proceso constituyente tengo la siguiente aprensión. No nos podemos quedar solamente en la discusión procedimental. Porque ese es el aprendizaje de la transición. Lechner, por ahí otros autores decían, o sea, todo el proceso se redujo a las dimensiones procedimentales. ¿Para qué queremos una constitución? Pero la constitución no es un fin en sí mismo, es un medio para. Queremos una constitución para redefinir un modelo de desarrollo, para cambiar esta condición de exportador primario, por ejemplo, que tiene Chile, para ver cómo vamos a construir un modelo económico donde puedan trabajar ese 1.300.000 estudiantes que tienen la educación superior. Para eso vamos a necesitar una constitución. Entonces, si eso se va a acompañar de ese proceso de deliberación, por supuesto que la gente va a querer un plebiscito. Si se elige una asamblea constituyente, debería discutirse todo eso. Pero también la gente, claro. Pero la gente misma participando en cabildos, en espacios, etcétera. Ahora, de momento, en este rato no están absolutamente nada claras las condiciones en que se puede avanzar. Están empantanadas, más bien, ¿no? Bueno, pero hay un marco, ¿no es cierto? Hay una proposición del Frente Amplio. Empezó el marco. Ya. Si esta discusión se da, están, así como están las cosas, están dadas las condiciones de seguridad pública para hacer un plebiscito si no se puede jugar un partido de fútbol. Está todo suspendido en Chile. Los actos públicos, muchos están suspendidos. Sí, yo tengo la impresión de que tendríamos que ir haciendo cambiar las cosas hacia allá. O sea, que de lo contrario, si no, nos vamos a poner una hipótesis cero de que nada se puede hacer en este país. Pero en este momento. Y ya, no, pero así como está. No, sí, no, pero un plebiscito mañana no, y además ¿sobre qué? A preguntar qué. Claro, pero si estuviera el qué, en estas condiciones, ¿no? No, es un proceso de llegada. De seguridad pública, no. Por eso digo que es un punto de llegada, no es una cosa que vamos a recorrer sencillamente así y decretarla. ¿Por qué le cuesta a la izquierda tanto hablar de derechos humanos en algunas circunstancias? Por ejemplo, qué sé yo, Jackson, Boric, no sé, varios se demoraron un montón en hablar de Venezuela, un montón. Cuando en Venezuela el asunto estaba claro hace rato, y en eso se parecieron, ellos siguen, a Jadwe, a Mío, Marco Enrique Minami. Pero se demoraron y en eso estaban como muy, muy juntos, un silencio que a veces para algunos puede ser un poquito abrumador. ¿Por qué? Yo te vuelvo a contestar mi opinión. Sí, ¿Por qué les pasa a ellos? Me quedo un poco como psicoanalista de los otros. Pero o sea... ¿Usted se lo advirtió? Un punto, se lo dije. Yo tuve una discusión, de hecho Jadwe me respondió también. No, pero antes, hace tiempo. O sea, uno va a una prensa y le preguntan, ¿es democracia o es dictadura? Y uno no puede explicar más bien cómo se termina, desde el punto de vista de la izquierda, cómo termina destruyéndose un proyecto de transformación, cosa que no es nueva de la izquierda, que ocurrió también en Nicaragua, para seguir sumando cuestiones. Entonces nuestro problema es abrir una discusión en la izquierda sobre cómo se destruyeron esos proyectos de transformación. No discutimos nada. Entonces, así como hay una prensa que te dice o es dictadura o es democracia, el otro también separa, estamos a favor o estamos en contra. Que esa fue la discusión, el tope que tuve con Jadwe, digamos, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué me pasa lo mismo que la otra prensa? Entonces, al final, la izquierda no elabora. Pero no elabora. Eso es una especie de conservadurismo de izquierda. En algún momento el Frente Amplio fue muy purista. Dijo, no, con todos aquellos que han tenido alguna relación con el financiamiento ilegal de la política, nosotros ni siquiera hablamos, no hay ni siquiera una posibilidad. Y resulta que estaba esto otro, los derechos humanos. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, hay una contradicción ética acá. Unos sí, otros no, dependiendo de... ¿Se entiende? Y el purismo no es buena bandera. Lo importante son los proyectos políticos. Por supuesto que hay que defenderlos con ética, no estoy diciendo que ahora que hagamos vista gorda de ese tipo de cosas, pero el problema era pararnos con proyectos políticos ante este tipo de situación. Nosotros ya llegamos tarde a este estallido, como Frente Amplio me refiero. Y este es el momento al revés, que tenemos la campana sonando, o sea, el taxímetro corriendo. No podemos seguir con ese discurso de estamos aprendiendo. Esto ya no es un tiempo para seguir aprendiendo. O sea, el taxímetro ya sonó. ¿Puede todo esto beneficiar a la derecha?
todo este desorden. La derecha también está muy Alaman está haciéndole todo el honor al apellido de su secretario general, pues, desbordemos a desborde. Eso es lo que está haciendo Alaman. Entonces, tiene también allá lo que sí encuentro... Tenemos un gobierno de derecha que está en el suelo. Exacto, además, partiendo por ahí. Pero lo que sí, ese tipo de vacíos políticos es peligroso, y ahí va el punto, yo creo que de tu pregunta, para aventuras ultraconservadoras que puedan empezar a tomarse este escenario. O sea, esta situación tan paradojal que tenemos desde una especie de presidencialismo sin presidente, que de alguna manera te limita la operación del resto de los poderes, porque no pueden hacer nada porque por prescripción es solamente disposición presidencial. Entonces, inmoviliza todo el Estado, genera una suerte de crisis del aparato estatal, del Leviatán. Bueno, eso es pasto para aventuras también ultraconservadoras. ¿Cuánto tiempo tiene el Frente Amplio, la oposición, para dar gobernabilidad frente a todo el desastre que hay? No hay una condena explícita y en serio, porque más allá de una declaración de la violencia, frente a la posibilidad de que la gente que ha sido víctima de la violencia empiece a pedir orden y por lo tanto derecha, que dice queremos tiempo. Mira, en este rato creo que todavía el Frente Amplio está encerrado más bien hacia adentro, está metido en su proceso de fragmentación. Creo que de eso es lo que hay que salir inmediatamente. Un poco esta entrevista que me señalaba recién le está hablando a ese proceso de fragmentación todavía, que no es tan fácil de solucionar como con un mail. ¿Ah? No, pues tiene que conversar. Por supuesto, bueno, en eso están, yo creo. Pero, o sea, y en este rato esos procesos de fragmentación de la política no ayudan a nada. El Frente Amplio está comprometido con una acusación constitucional contra Sebastián Piñera. La acusación constitucional tiene un objetivo, que es destituirlo. El Frente Amplio quiere destituir a Sebastián Piñera. ¿Estás de acuerdo? Sí, no. ¿En qué sentido? O sea, la demanda de renuncia a Piñera en este rato es sumamente peligrosa, porque ahondaría en el vacío político que estamos, y en este rato eso es pasto para aventuras, yo creo, de tipo ultraconservador. Entonces, lo que lo estoy tratando, la respuesta, trato de ir a un principio de responsabilidad. ¿En qué sentido? Yo, por supuesto que haya que juzgarlo por la responsabilidad política que tiene las violaciones de derechos humanos. Separemos una cosa de otra. No tiene nada que ver una cosa con otra. En ese tipo de cuestión, absolutamente de acuerdo. Pero para destituir a Piñera hay que garantizar un proceso gradual que permita, por fórmulas interinas, hay muchas fórmulas históricas, que permita instalar de alguna manera una figura que pueda terminar el periodo. De lo contrario, llegar y producir en estas condiciones en que estamos mayor vacío político es sumamente peligroso. O sea, si se realiza una negociación en la oposición para una transición post-Piñera, ¿usted está de acuerdo en que sea destituido? O sea, Piñera en este caso es un daño en esta situación, es parte del problema y no de la solución. Lo que insisto es que la demanda, como la forma que se plantea inicialmente, que la planteó alguna gente del Frente Amplio, de una manera bastante que colindaba con el show, digamos, renuncia a Piñera. Y eso prendido encima de la gente, es de una irresponsabilidad política tremenda. Eso es lo que quería decir. Lo que debiera hacer el Frente Amplio es negociar el post-Piñera para seguir con la acusación constitucional y aprobarla. Cualquier salida tiene que ser transparente. O sea, la palabra negociación está un poco en descrédito hoy en día. O sea, lo que hay que construir es una salida donde se pueda generar un interregno con alguna comisión de mediación, etcétera, que pueda ser reelegida, que pueda ser seleccionada, donde pueda participar la gente, etcétera, y que viabilice una salida a esta situación gubernamental acéfala. ¿Es honesta la ex nueva mayoría? No sé cómo se llama, ex nueva mayoría, pero nunca no tiene fue nombre. Ni nueva ni mayoría. No sé lo que es, pero ustedes están en eso, con ellos en varias cosas. Sí. Por ejemplo, en una acusación constitucional, necesitan los votos de todos. Por ejemplo, ¿es honesta la acusación a los atentados a los derechos humanos cuándo? Entiendo que estas armas que usa Carabineros se compraron bajo gobiernos anteriores. En esa es la dimensión que estoy de acuerdo con la acusación. Los balazos con gobiernos... Carabineros viene de gobiernos anteriores. A ver, si esto no es de este gobierno, Carabineros hizo incompetencia. Entonces uno dice, el Carabinero ha sido atacado y no ha sacado el arma y ha disparado. Habría pasado en otros países cuando atacan un automóvil policial. Hay que terminar de dirimir porque hay muertos por balas. Sí, claro. Por balas, por municiones, no por perdigones. Pero en general yo no diría que hayan estado variando. Pero ya, está bien.
hay demandas de tortura. Sí, y pero torturas sistemáticas. Pero está la misma policía. Entonces, la ex nueva mayoría alegando contra la policía que ellos dirigieron durante un montón de años. Bueno, el caso de ellos... sí, a eso me refiero, sí. a los socios. Ellos tienen una responsabilidad ahí. Y ellos pidiendo la destitución. Y ellos tienen una responsabilidad. A ver, Arboe. Pero necesariamente dirigió esa policía, trabajó en esa cuestión. Los muertos de las protestas sociales no empezaron en este gobierno. En eso estoy de acuerdo. Pero para destituir a Piñera necesitan el voto de Arboe. Bueno. Esas son las contradicciones. Sí. Del sistema político chileno agotado y deslegitimado. Tenía un montón de preguntas más sobre el Estado, sobre los tributos. Se nos quedaron en el tintero para otra vez. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes muchas gracias. Gracias, buenas noches.